En este módulo veremos el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera y segunda generación. El mecanismo del aripiprazol lo vemos en otro video. Esta diapositiva es un esquema de los puntos clave que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver cómo todos los antipsicóticos de alguna manera reducen la neurotransmisión dopaminérgica. También vamos a ver la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia y vamos a finalizar con las propiedades farmacológicas adicionales de los antipsicóticos de segunda generación, tales como antagonismo 5-HT2A, disociación rápida de los receptores D2 y agonismo 5-HT1A. Comencemos respondiendo una pregunta importante. ¿Qué tienen en común todos los antipsicóticos? La respuesta es relativamente simple. Todos reducen la neurotransmisión dopaminérgica. En las próximas diapositivas vamos a estudiar esto en mayor detalle. Veamos cómo los antipsicóticos reducen la neurotransmisión en las vías dopaminérgicas. Hay dos posibilidades. Una es a través del antagonismo D2. Tanto los antipsicóticos de primera como los de segunda generación bloquean los receptores D2. La segunda opción es a través del agonismo parcial. Por el momento, el único antipsicótico de segunda generación que tiene propiedades de agonista parcial D2 es el aripiprazol. Como vimos en el video de las vías dopaminérgicas, existen 4 vías clave en relación a la farmacología de los antipsicóticos. El bloqueo de 2 de estas vías puede producir efectos adversos. Las otras 2 están relacionadas con los síntomas de la esquizofrenia. En esta imagen, la vía mesolímbica se muestra en azul. La teoría dopaminérgica postula que los síntomas positivos tales como delirios, alucinaciones y alteraciones formales del pensamiento podrían estar causadas por una hiperactividad de esta vía. En la otra figura, la vía mesocortical se muestra en rojo. Actualmente hay investigaciones que sugieren que una disfunción de la vía mesocortical podría ser parte de la neurobiología de los síntomas negativos y cognitivos. Es decir que, en resumen, una activación excesiva de la vía mesolímbica está relacionada con los síntomas positivos, mientras que los síntomas negativos y cognitivos podrían estar causados por una disfunción mesocortical. La hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia postula que el antagonismo de receptores dopaminérgicos postsinápticos es el mecanismo común que explica las propiedades antipsicóticas. Algunos han sugerido denominar a esta teoría la hipótesis dopaminérgica de los síntomas positivos en esquizofrenia. El fundamento es que hay vías y dimensiones psicopatológicas que no están incluidas en esta teoría. Entonces, ¿cuál es la evidencia que respalda la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia? El riesgo de psicosis inducida por drogas es muy alto con drogas que aumentan la concentración dopaminérgica sináptica. Esto incluye drogas como cocaína, anfetaminas y levodopa. De hecho, la psicosis es una complicación potencial en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson que reciben levodopa. Como probablemente hemos mencionado, la neurobiología de la esquizofrenia es muy compleja y la teoría dopaminérgica tiene sus limitaciones. La primera limitación es que no explica el déficit cognitivo en pacientes con esquizofrenia. La segunda limitación es que los efectos psicotomiméticos de activación de otras vías no están incluidos en esta teoría. Por ejemplo, el ácido lisérgico es un antagonista 5-HT2A que puede producir síntomas psicóticos. Veamos el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera y segunda generación. Los antipsicóticos de primera generación o típicos son antagonistas D2. Reducen la neurotransmisión en las 4 vías dopaminérgicas. También bloquean los receptores de histamina 1, muscarínicos 1 y los adrenérgicos alfa 1. Los antipsicóticos de segunda generación son más comúnmente conocidos como antipsicóticos atípicos. Este término se utilizó originalmente para referirse a un riesgo menor de efectos extrapiramidales en relación al uso de clozapina. El otro término menos usado es el de antagonistas de serotonina y dopamina. Esto describe una de sus características clave, el bloqueo de receptores serotoninérgicos.
Vamos a estudiar el mecanismo de acción de los antipsicóticos en 4 partes. Estas son las teorías más aceptadas acerca de cómo podrían actuar los antipsicóticos. En las próximas diapositivas vamos a ver por qué es importante el antagonismo 5-HT2A. Una de las características más importantes de los antipsicóticos de segunda generación es el antagonismo 5-HT2A. En esta diapositiva usamos la clozapina como ejemplo, ya que fue la primera droga del grupo. La clozapina tiene muy alta afinidad por los receptores 5-HT2A y menor afinidad por los receptores D2 que el haloperidol. Esto llevó a investigadores como Meltzer a proponer que la diferencia clínica de la clozapina podría estar relacionada con su alto índice 5-HT2-D2. ¿Cómo explica la teoría 5-HT2A-D2 el bajo riesgo de síntomas extrapiramidales? El antagonismo 5-HT2A puede aumentar la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriada, reduciendo el riesgo de síntomas extrapiramidales. También se propuso que podría mejorar los síntomas negativos y cognitivos al aumentar la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. La teoría 5-HT2A-D2 también tiene sus limitaciones. Algunos antipsicóticos de primera generación tienen afinidad por los receptores 5-HT2A, pero no tienen un perfil atípico. Los coeficientes 5-HT2A-D2 no siempre predicen riesgo de síntomas extrapiramidales. Pasando a la segunda parte, veamos la disociación rápida de los receptores D2 como un posible mecanismo de atipicalidad. Otra teoría de atipicalidad postula que los antipsicóticos de segunda generación se disocian rápidamente de los receptores D2. Esto sería una explicación posible para el menor riesgo de síntomas extrapiramidales con fármacos como clozapina o quetiapina. Esta tabla compara los antipsicóticos de primera y segunda generación en relación a su afinidad por los receptores D2. Los antipsicóticos de primera generación tienen alta afinidad por los receptores D2. Clozapina y otros antipsicóticos de segunda generación tienen menor afinidad. En la presencia de dopamina tienden a disociarse del receptor más fácilmente. Esta secuencia ilustra la disociación rápida de los receptores D2. Esta imagen muestra la afinidad por los receptores D2. En esta imagen vemos que en la presencia de dopamina, la droga se disocia fácilmente del receptor. Ahora podemos ver cómo la dopamina finalmente se une al receptor D2. Algunos antipsicóticos también son agonistas de los receptores 5-HT1A. Otra propiedad de los antipsicóticos de segunda generación es que algunos de ellos son agonistas 5-HT1A. Esto incluye a drogas como ziprasidona, quetiapina y clozapina. ¿Qué importancia tiene esto? El agonismo parcial 5-HT1A aumentaría la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y reduciría la liberación de glutamato. En la próxima diapositiva vamos a ver los efectos sobre la señalización intracelular. Existe una serie de estudios que sugieren que los efectos antipsicóticos están asociados con modificaciones adaptativas. Estas implican cambios en la transducción de señales intracelulares y expresión génica. Estos cambios estarían iniciados por la unión a receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos y adrenérgicos, entre otros. La mayoría de estos receptores pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G. Los efectores de estos cambios incluyen a adenilato ciclasa, canales iónicos, fosfolipasas, AMP cíclico, quinasa dependiente de AMP cíclico, proteinquinasa C y proteinlipasa C. En la próxima diapositiva vamos a ver la relación entre la ocupación de receptores D2 y el riesgo de efectos extrapiramidales. Los estudios clínicos de PET muestran que la ocupación de receptores D2 predice tanto eficacia clínica como el riesgo de síntomas extrapiramidales. En este gráfico vemos que la ocupación entre 60 a 75% está asociada a eficacia antipsicótica. Si aumentamos la ocupación por arriba del 78%, hay un riesgo aumentado de síntomas extrapiramidales. Desde una perspectiva clínica, esto implica que la dosis óptima para un antipsicótico
es la que logre ocupación entre el 60 al 75% de los receptores D2. Esta tabla resume los conceptos más importantes en relación al mecanismo de acción de los antipsicóticos. Los antipsicóticos convencionales son antagonistas D2, mientras que los antipsicóticos de segunda generación tienen una proporción 5-HT2A D2 alta. Esto significa que bloquean más potentemente los receptores 5-HT2A que los receptores D2. También tienen disociación rápida de los receptores D2, y algunos de ellos, como quetiapina, ciprasidona y clozapina, inclusive son agonistas 5-HT1A. Dependiendo de cada fármaco en particular, los antipsicóticos de primera y segunda generación pueden bloquear los receptores muscarínicos, histamínicos y alfa-1, entre otros. Este es el final de este módulo.